Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que veas este vídeo. Como todos saben, Batman es el mejor personaje que ha sido creado. Si no me creen, solo imaginen esto. Un simple humano que ha tenido que sufrir y vivir las peores experiencias y eventos traumáticos, y en lugar de considerarse una víctima, este se pone a perfeccionar su condición, no solo físicamente sino también mentalmente, intelectualmente y psicológicamente, y utiliza todo su entrenamiento, riqueza y recursos para ayudar a los que lo necesitan y pelear contra la parte más oscura y siniestra de la sociedad. Y entre esta parte siniestra es que se encuentran sus más retorcidos y diabólicos enemigos, la mayoría de ellos sin poderes y que si lo piensan bien podrían encajar perfectamente en nuestra realidad. Por eso es que aquí les traigo un top de los 10 villanos de Batman que podrían existir en la vida real. Bane nació en la ficticia prisión de Peña Dura en la isla de Santa Prisca. Debido a las leyes de la prisión, el joven Bane fue obligado a cumplir la cadena perpetua de su padre, quien había escapado de la prisión, y por lo tanto, desde su nacimiento, estuvo confinado entre criminales. En prisión, Bane se convirtió en un hombre excepcionalmente dotado en términos de habilidades de combate y estrategia. A su vez, se sumergió en la lectura y se convirtió en autodidacta, logrando una gran erudición. Mientras estaba en Peña Dura, Bane fue utilizado como sujeto de prueba para un experimento con una droga llamada veneno Venom en inglés. Este veneno le dio una fuerza sobrehumana, pero también le creó una dependencia. Necesitaba inyectarse la droga cada 12 horas para mantener su poder y evitar efectos secundarios mortales. Después de escapar de Peña Dura, Bane llega a Gotham City con un único propósito: derrotar a Batman, a quien ve como el epítome del desafío, debido a su fama como el mejor detective y luchador del mundo. Bane es famoso por ser uno de los pocos villanos que ha deducido la verdadera identidad de Batman y por haber roto literalmente a Batman al fracturarle la columna vertebral. A lo largo de los años, Bane ha pasado de ser un simple villano a tener una relación más compleja con Batman, a veces actuando incluso como aliado. Sin embargo, su dependencia del veneno y su obsesión con el Caballero Oscuro siempre están presentes en su narrativa. Empecemos con el veneno. En el mundo real, no contamos con una sustancia que otorgue fuerza sobrehumana de inmediato, pero existen esteroides y otras sustancias potenciadoras del rendimiento. Estos pueden aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento físico, aunque a menudo con graves efectos secundarios. A largo plazo, el abuso de estas sustancias puede llevar a problemas cardíacos, daño hepático y más. Ahora, la inteligencia y habilidades estratégicas de Bane. Aunque no es posible inyectarse inteligencia, sabemos que la neuroplasticidad del cerebro nos permite aprender y adaptarnos constantemente. Con el entrenamiento adecuado, disciplina y, claro, acceso a recursos educativos, alguien podría adquirir conocimientos y habilidades estratégicas similares a las de Bane. Sin embargo, convertirse en un genio táctico y maestro de varias disciplinas científicas, como Bane, requeriría una dedicación y capacidad de aprendizaje fuera de lo común. Respecto a su resistencia y habilidades de combate, las artes marciales mixtas y el entrenamiento extremo podrían acercarnos a ello. Pensemos en los atletas de élite o en los Navy SEALs, quienes, con entrenamiento y disciplina, logran habilidades físicas impresionantes. Pero hay un aspecto que es difícil de replicar: la obsesión y el deseo de Bane de destruir a Batman. Estos rasgos psicológicos, combinados con traumas del pasado y una infancia en una prisión, crean una personalidad única difícil de encontrar en el mundo real. En resumen, si bien algunos aspectos de Bane podrían ser emulados con la ciencia y el entrenamiento actual, replicar por completo a este icónico villano en la vida real es complicado. La combinación de fuerza sobrehumana, inteligencia, habilidades tácticas y obsesiones psicológicas hacen de Bane un personaje verdaderamente único. Para comprender la psicosis detrás de la máscara, debemos sumergirnos en los recovecos oscuros de su pasado. Desde muy temprano en su vida, Crane fue blanco de burlas y discriminación. Su apariencia singular y su naturaleza introvertida lo hicieron un blanco fácil en una sociedad que, a menudo, teme lo que no entiende. Pero el verdadero terror surgió no de sus padres, sino de su hogar. Su abuela, una figura dominante y despiadada, lo castigaba con métodos inusuales. Lo encerraba en una antigua iglesia abandonada, donde las sombras y cuervos danzantes tejían un tapiz de horror que quedó grabado en su mente joven.
Esta exposición constante al miedo moldeó su obsesión. En su adultez, Crane buscó entender el miedo desde una perspectiva académica. Ascendió a las filas académicas y se consolidó como profesor, especializándose en la psicología del miedo. Sin embargo, su inmensa curiosidad lo llevó a realizar experimentos poco éticos, cruzando líneas morales en busca de respuestas. Esto le costó su carrera y reputación, pero también lo puso en el camino de convertirse en Scarecrow. Con un conocimiento profundo del miedo humano y una vendetta personal contra el mundo que lo rechazó, Crane, ahora Scarecrow, comenzó a experimentar con sustancias. Imaginemos un mundo donde el LSD, conocido por desencadenar alucinaciones, se combina con fentanilo, una droga que puede anestesiar o incluso matar. Esta mezcla, aerosolizada y liberada en el aire, podría sumergir a una persona en un abismo de terror paralizante. El resultado sería similar a las pesadillas químicas que Scarecrow inflige a sus víctimas. Sin embargo, más allá de la química, el verdadero terror reside en la mente detrás de la máscara. Crane no solo buscaba aterrorizar, sino estudiar, analizar y comprender cada matiz del miedo en sus víctimas. Y aunque Batman, el caballero oscuro de Gotham, ha enfrentado y vencido a Scarecrow en varias ocasiones, cada enfrentamiento es un juego del gato y el ratón, donde el miedo es el campo de batalla. Mientras exploramos esta posibilidad, es crucial recordar que, aunque los elementos del mundo de Scarecrow pueden tener ecos en nuestra realidad, actuar sobre tales impulsos oscuros traería consecuencias irreparables. El Joker es uno de los villanos más icónicos y enigmáticos del mundo del cómic. Una de las características más distintivas de este personaje es la falta de una historia de origen concreta y definida. Por eso es que nos centraremos en la historia de origen más famosa y la que muchos eligen como canon. En la broma asesina, el Joker escapa una vez más del asilo Arkham y, como parte de su plan, ataca y paraliza a Bárbara Gordon, Batgirl, y secuestra a su padre, el comisionado James Gordon. Su objetivo es demostrar que cualquier persona, sin importar cuán honorable o noble sea, puede volverse loca después de tener un mal día, tal como le sucedió a él. A través de flashbacks, se nos presenta una versión posible del origen del Joker. Era un ingeniero que renunció a su trabajo en una planta química para convertirse en comediante y así poder mantener a su esposa embarazada. Sin embargo, no tiene éxito como humorista, y se siente como un fracaso al no poder sustentar a su familia. Desesperado por dinero, accede a ayudar a dos criminales a entrar en la planta química donde solía trabajar, usando una máscara de Red Hood. El plan se tuerce cuando recibe la noticia de que su esposa murió en un accidente doméstico. A pesar de su deseo de retirarse del plan criminal, los otros dos criminales lo obligan a continuar. El atraco sale mal, Batman aparece, y en medio del caos, el futuro Joker se cae en un contenedor de productos químicos que desfiguran su piel y cabello, dándole su apariencia característica de piel blanca, pelo verde y labios rojos. Tras este evento traumático, su psique se rompe por completo. Adoptando el nombre de Joker, se convierte en el archienemigo de Batman, y su vida anterior como un hombre común y afligido queda atrás. De regreso en el presente, el Joker intenta volver loco al comisionado Gordon, sometiéndolo a una serie de torturas psicológicas, incluido mostrarle fotos de su hija herida y desnuda. Sin embargo, a pesar de la terrible experiencia, Gordon se mantiene cuerdo, instando a Batman a atrapar al Joker por el libro para demostrarle que su punto de vista sobre el mundo está equivocado. El cómic culmina en un enfrentamiento entre Batman y el Joker en un parque de atracciones abandonado. Batman intenta razonar con el Joker, diciendo que la guerra entre ellos solo terminará con la muerte de uno de ellos. Sorprendentemente, el Joker declina la oferta de ayuda de Batman y cuenta un chiste que simboliza su relación y la naturaleza absurda de su existencia. Ambos se ríen, y la historia concluye sin una resolución clara. Mientras que Batman representa el orden, la justicia y la estructura, el Joker encarna el caos, la anarquía y la imprevisibilidad. Batman busca proteger Gotham y mantener un sentido de justicia, mientras que el Joker desea desestabilizar y destruir la percepción de normalidad y control en la ciudad. El Joker, con su astucia e ingenio, siempre plantea desafíos que ponen a prueba la inteligencia y habilidades deductivas de Batman. No es solo una amenaza física, sino una mental, lo que obliga a Batman a estar siempre un paso adelante. El Joker es un personaje que representa el caos absoluto y la imprevisibilidad, una entidad que disfruta del sufrimiento ajeno y que parece carecer de cualquier tipo de moralidad o empatía.
En el mundo de los cómics, esta personalidad extremista y estas acciones violentas lo han convertido en uno de los villanos más icónicos y temidos. Pero, al analizar el mundo real, ¿podría existir una figura similar al Joker? Tomemos como ejemplo a James Holmes, quien perpetró un tiroteo en un cine en Aurora, Colorado, durante una función de una película de Batman. Holmes, quien afirmó identificarse con el Joker, demostró un nivel de desconexión de la realidad y una predisposición a cometer actos de violencia que recuerdan al personaje del cómic. Jared Lelouch, responsable del tiroteo en Tucson, Arizona, mostró signos similares de desequilibrio mental, y sus acciones parecían carecer del tipo de motivación que uno esperaría en tales actos violentos. Si observamos a asesinos en serie como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy o el BTK, Dennis Rader, encontramos individuos que, como el Joker, cometieron actos atroces impulsados por oscuros deseos internos. Estos criminales, a menudo, mostraban una flagrante falta de empatía y un impulso de dominación sobre sus víctimas, despojándolas de su humanidad y tratándolas como meros objetos de su depravación. El caso de los 44 días en Japón, donde una joven fue brutalmente torturada y asesinada, es otro ejemplo espeluznante de la depravación humana llevada a sus extremos más horribles. Más allá de los individuos, hay grupos y entidades que buscan causar terror en una escala mucho más amplia. Grupos terroristas, por ejemplo, a menudo buscan desestabilizar y aterrorizar a las masas para lograr objetivos ideológicos o políticos. La imprevisibilidad de sus ataques y la elección aparentemente aleatoria de objetivos pueden recordar la naturaleza caótica y destructiva del Joker. La obsesión con la estética y la transformación, algo que el Joker ha explorado en diversas historias, también encuentra un paralelo en el mundo real. El Joker es una exageración hiperbólica de la maldad y el caos. Si bien existen manifestaciones de estas características en nuestra sociedad, la representación extrema del Joker no tiene un equivalente directo en el mundo real. Aún así, su personaje sirve como un espejo distorsionado, reflejando las sombras más oscuras de la humanidad, y recordándonos hasta dónde pueden llegar las profundidades de la locura y la depravación. Oswald Cobblepot proviene de una familia adinerada de Gotham City. Desde niño, tenía una apariencia distintiva debido a su baja estatura, nariz puntiaguda y postura encorvada, lo que le valió burlas y lo apodaron Pingüino. Sumado a su aspecto físico, su madre solía hacerle llevar un paraguas a todas partes porque su padre había fallecido de neumonía después de ser atrapado bajo una lluvia intensa. Todo esto lo convirtió en un blanco fácil para las burlas durante su infancia y adolescencia. A medida que crecía, Cobblepot desarrolló un resentimiento hacia aquellos que lo ridiculizaban. Utilizando su aguda inteligencia y la fortuna familiar, se adentró en el mundo del crimen organizado. A pesar de su apariencia inofensiva, demostró ser un criminal astuto y despiadado, utilizando paraguas especialmente diseñados equipados con diversas armas y dispositivos. A diferencia de otros villanos de Gotham, el Pingüino a menudo prefiere operar desde las sombras, utilizando su club nocturno, el Iceberg Lounge, como fachada. El club le permite moverse en círculos sociales de alto nivel mientras coordina actividades ilegales. Es conocido por su sofisticación y tiene un gusto particular por las aves y la ornitología. Mientras que muchos villanos de Gotham tienen una enemistad personal con Batman, la relación entre Batman y el Pingüino es más compleja. Cobblepot ve a Batman más como un obstáculo para sus operaciones que como un enemigo personal. A veces, incluso ha actuado como informante para Batman cuando le conviene. El Pingüino podría haber sido fácilmente el fruto de la confluencia entre el crimen organizado italiano, la astucia de la mafia británica y el honor estricto de la yakuza japonesa. El carácter de Cobblepot bien podría tener sus raíces en la Cosa Nostra. Imagina a un joven Oswald siendo testigo del poder y respeto que una familia mafiosa podría comandar en las calles de una ciudad como Palermo. Tomando inspiración de estas familias criminales, Oswald habría aprendido la importancia de la lealtad, la familia y, lo más importante, cómo el poder se puede obtener a través del miedo y la manipulación. Siguiendo el modelo de la mafia italiana, establecería su propia familia en Gotham, usando su club, el Iceberg Lounge, como fachada para reuniones clandestinas y operaciones ilícitas. Trasladado a Londres durante su adolescencia, quizás para escapar de la rivalidad mafiosa o buscar una educación más refinada, Oswald se habría mezclado con los mafiosos británicos.
De ellos, aprendería la importancia de la discreción y cómo operar desde las sombras. En las lluvias constantes de Londres, su característico paraguas no solo sería una herramienta funcional, sino que se convertiría en un símbolo de su astucia y misterio, inspirado en la naturaleza subterránea de la mafia británica. Un viaje al lejano oriente llevaría a Cobblepot, Japón, donde se encontraría con la estructura jerárquica y el código de honor de la Yakuza. A pesar de su crueldad y operaciones ilegales, la Yakuza sigue siendo una organización basada en el honor y la estructura. Cobblepot adoptaría este rigor y estricto código de conducta, garantizando que, aunque se le temiera, también se le respetara. El Pingüino no sería simplemente un villano de cómic, sino un reflejo de las mafias globales más poderosas, con la capacidad de influir en el crimen en todos los niveles y en todas las fronteras. Laszlo Valentín, originalmente un cirujano eminente, perdió la cordura y se transformó en el psicótico Profesor Pig. Su nombre y estética están basados en el cerdo, y tiene una obsesión con la perfección. Se cree que Morrison creó al personaje inspirado en el Pygmalion de George Bernard Shaw, una obra sobre un hombre que trata de transformar a una mujer en su visión de la perfección. El Profesor Pig es conocido por sus macabras cirugías y experimentos. Su objetivo es crear un tipo de perfección a través de procedimientos quirúrgicos forzados. Uno de sus actos más infames es la creación de los Dollotrons, seres desfigurados a través de una operación que les coloca una máscara de muñeca, fusionándola con sus caras y alterando su mente hasta convertirlos en esclavos sin voluntad. Además de sus habilidades quirúrgicas, Pig es también un experto en química y farmacología. Ha desarrollado varias drogas y toxinas que usa para controlar y alterar a sus víctimas. A lo largo de los años, Profesor Pig ha enfrentado a Batman en numerosas ocasiones. Aunque no tiene un rencor personal contra el Caballero Oscuro, como otros villanos, su deseo de perfección y sus métodos brutales y desquiciados lo ponen en conflicto directo con Batman. Cada enfrentamiento con Pig lleva a Batman a algunos de los rincones más oscuros y perturbadores del crimen en Gotham. El auge de la cirugía estética y los procedimientos cosméticos en el siglo XXI muestra la obsesión de la sociedad por alcanzar una estética perfecta. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguien llevara esta obsesión a un extremo macabro? Aquí es donde entra un personaje como el Profesor Pig. Para entender cómo alguien podría degenerar hasta llegar a los niveles de depravación del Profesor Pig, podemos mirar el caso real de Ed Gein. Gein, a menudo referido como el carnicero de Plainfield, era conocido por desenterrar cadáveres y usar sus partes para crear objetos macabros. Su historia inspiró películas icónicas de terror como Psicosis y El silencio de los corderos. Del mismo modo, el Profesor Pig podría haber empezado con simples cirugías, pero eventualmente su mente se torcería hasta el punto de querer transformar a las personas por completo, llevándolo a crear sus perturbadores Dollotrons. Entonces, imagina a un Laszlo Valentín en el mundo real. Tras enfrentar críticas y ser marginado por la comunidad médica debido a sus métodos experimentales, se retira de la práctica oficial de la cirugía. Pero en lugar de detenerse, abre una clínica clandestina. Alimentado por su obsesión y aislado de la ética médica, Laszlo, ahora el Profesor Pig, empieza a llevar a cabo procedimientos cada vez más radicales, buscando su versión retorcida de la perfección. A medida que sus acciones se tornan más oscuras y sus pacientes se convierten en víctimas, su notoriedad crece en el bajo mundo. Pronto, aquellos que buscan transformaciones extremas, o incluso criminales que desean una nueva identidad, buscarían sus servicios. La realidad nos muestra que las obsesiones pueden llevar a las personas a extremos aterradores. En un mundo donde la estética es poder y la historia ha mostrado la capacidad del ser humano para la crueldad, el concepto del Profesor Pig es una advertencia de los horrores que podrían surgir de nuestras propias vanidades y obsesiones. El Acertijo, Edward Eddie Enigma o Enigma, según algunas versiones, es uno de los adversarios más emblemáticos de Batman. Si bien su modus operandi no es tan violento o siniestro como otros enemigos del Caballero Oscuro, su astucia y obsesión con los acertijos y enigmas lo convierten en un oponente formidable y peligroso. Edward Nygma siempre tuvo una obsesión con los rompecabezas y acertijos. Desde niño, mostró una inteligencia superior al promedio y una fascinación por desafiar a los demás con sus juegos mentales.
Esta obsesión comenzó cuando, siendo un niño, ganó un concurso en la escuela al resolver un rompecabezas en tiempo récord, aunque posteriormente se insinúa que pudo haber hecho trampa. En su adultez, decidió que la mejor manera de demostrar su superioridad intelectual era a través del crimen. Sin embargo, en lugar de cometer delitos de manera convencional, optó por desafiar a la policía y a Batman dejando pistas y enigmas que deberían resolver para prevenir o resolver sus crímenes. Como el acertijo, Nigma es conocido por sus elaborados crímenes que siempre incluyen acertijos complejos, juegos de palabras o rompecabezas. Estos no son simples trucos. A menudo, las vidas de inocentes están en juego, y si la policía o Batman no pueden resolver sus enigmas a tiempo, las consecuencias pueden ser fatales. A diferencia de otros villanos de Batman, el acertijo no está motivado por la riqueza o el poder, sino por la necesidad de probar que es más inteligente que todos los demás, especialmente Batman. Esta necesidad a menudo lo lleva a su perdición, ya que no puede resistirse a dejar pistas sobre sus próximos movimientos. A pesar de su carrera criminal, Edward muestra signos de querer ser rehabilitado en ocasiones. En algunas historias, busca la redención y trata de dejar su vida criminal detrás, aunque su obsesión con los acertijos y su necesidad de validación suelen regresarlo al camino del crimen. En el oscuro abismo de los criminales ficticios y reales, pocos resaltan tanto como el acertijo, némesis de Batman, y el asesino del Zodíaco, un asesino en serie no identificado que aterrorizó a California en la década de 1960 y 1970. Aunque uno es un personaje de cómic y el otro una figura muy real y aterradora, sus similitudes son tan destacadas que nos hacen reflexionar sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad. Edward Nigma, más conocido como el acertijo, siempre ha estado obsesionado con los acertijos y los enigmas. Sus crímenes en el universo de Batman siempre van acompañados de un juego mental, un rompecabezas que debe ser resuelto para prevenir o descifrar el delito. Esta necesidad de jugar con sus adversarios, de retarlos intelectualmente, es lo que define a su personaje. De manera similar, el asesino del Zodíaco es infame no solo por sus crímenes brutales, sino también por los crípticos mensajes que enviaba a los periódicos y a la policía. Estas cartas, a menudo acompañadas de códigos que desafiaban al público y a los investigadores a descifrarlos, eran una clara demostración de su necesidad de demostrar su superioridad y jugar con aquellos que lo perseguían. Ambos criminales, aunque de mundos diferentes, comparten una innegable necesidad de atención. El acertijo podría cometer crímenes sin dejar pistas, pero su obsesión y su ego lo obligan a desafiar constantemente a Batman y a las autoridades de Gotham. Del mismo modo, el asesino del Zodíaco podría haber operado en el anonimato, pero eligió enviar cartas y códigos, buscando reconocimiento y, en cierta forma, validación. Mientras que la identidad del acertijo es conocida en el universo de Batman, su personaje está envuelto en el misterio de cómo y por qué se convirtió en el criminal que es. Por otro lado, el asesino del Zodíaco nunca fue identificado. A pesar de las numerosas investigaciones y sospechosos a lo largo de los años, su verdadera identidad sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia del crimen. Si lleváramos al acertijo al mundo real, no sería difícil imaginarlo como una especie de asesino del Zodíaco. En lugar de ser un ladrón o asaltante, el acertijo podría ser un asesino en serie que deja acertijos en las escenas del crimen, desafiando a la policía a atraparlo. En una sociedad obsesionada con los medios de comunicación y las redes sociales, sus crímenes serían ampliamente publicitados, y su figura alcanzaría un estatus casi mítico, similar al del asesino del Zodíaco. De hecho, esto fue lo que hicieron en la película de The Batman del 2022, dirigida por Matt Reeves, en el cual el acertijo es un asesino serial encargado de eliminar a su retorcido modo la corrupción de Gotham. En ambos casos, nos enfrentamos a la obsesión, la necesidad de atención y el deseo de demostrar superioridad, recordándonos que, a veces, la realidad puede ser tan perturbadora como la ficción. Desde pequeño, Tommy Elliot y Bruce Wayne fueron amigos. Proveniente de una familia adinerada, al igual que Bruce, Tommy siempre tuvo una relación complicada con sus padres. Mientras que el joven Bruce admiraba a su padre, Tommy sentía un profundo desprecio por el suyo y anhelaba la fortuna familiar para sí mismo. Este deseo llevó a Tommy, siendo aún un niño, a cortar los frenos del auto de sus padres, esperando que murieran en un accidente y heredar su riqueza. Sin embargo, el plan no salió del todo bien.
Aunque su padre murió, su madre sobrevivió gracias a una operación de emergencia realizada por el Dr. Thomas Wayne, el padre de Bruce. En lugar de sentir alivio por la supervivencia de su madre, Tommy sintió rabia hacia el Dr. Wayne por haber salvado a su madre y haberle impedido heredar la totalidad de la fortuna familiar. Años más tarde, tras la muerte de los Wayne, Tommy y Bruce se distanciaron. Tommy se convirtió en un cirujano exitoso, pero su obsesión con la herencia familiar y su resentimiento hacia los Wayne no disminuyeron. Eventualmente, mata a su madre para finalmente apoderarse de la fortuna que tanto deseaba. La historia de Tommy toma un giro oscuro cuando se entera de la identidad secreta de Batman. Usando sus vastos recursos y habilidades quirúrgicas, adopta la identidad de Hush y orquesta una serie de eventos con el objetivo de destruir a Batman. Para lograrlo, manipula a varios de los enemigos y aliados del Caballero Oscuro, convirtiendo la vida de Bruce en un caos. Lo que hace a Hush particularmente peligroso no es solo su inteligencia y habilidades, sino su conocimiento íntimo de Bruce Wayne. Su relación pasada le proporciona una perspectiva única sobre cómo lastimar a Batman tanto física como emocionalmente. A lo largo de los años, Hush ha emergido en diferentes tramas, enfrentando a Batman en múltiples ocasiones y demostrando ser uno de los adversarios más personales y desafiantes para el héroe. Pero, ¿hay ejemplos reales de personas que podrían reflejar este tipo de obsesión y capacidad para el engaño? Tomemos como ejemplo el caso de Tatsuya Ichihashi. En marzo de 2007, la británica Lindsay Ann Hawker, que trabajaba en Japón como profesora de inglés, fue encontrada muerta en un apartamento en Chiba, cerca de Tokio. El apartamento pertenecía a Tatsuya Ichihashi, un estudiante de Hawker. Ella había ido a su apartamento para darle una lección privada de inglés. El cuerpo de Hawker fue descubierto en una bañera llena de arena en el balcón del apartamento. Ichihashi logró huir descalzo cuando la policía llegó para interrogarlo. Lo que siguió fue una intensa búsqueda a nivel nacional que duró más de 2 años. Durante el tiempo que estuvo prófugo, Ichihashi recurrió a la cirugía plástica varias veces para cambiar su apariencia y evitar ser reconocido. Esta acción, en particular, atrajo una gran cantidad de atención mediática y añadió un elemento aún más macabro al ya perturbador caso. Fue finalmente arrestado en noviembre de 2009 en el puerto de Osaka mientras esperaba un ferry para Okinawa. Durante el juicio, Ichihashi admitió haber causado la muerte de Hawker, pero alegó que no tenía intención de matarla. En julio de 2011, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Lindsay Ann Hawker. El caso fue ampliamente cubierto por los medios tanto en Japón como en el Reino Unido y otros lugares, debido a la naturaleza brutal del crimen, la prolongada búsqueda de Ichihashi y sus intentos por cambiar su identidad a través de la cirugía plástica. Su capacidad para transformarse y evadir la captura es un reflejo aterrador de lo que un individuo determinado y con recursos puede lograr. Pero más allá de la cirugía y el cambio de identidad, lo que realmente conecta a personajes como Hush con individuos como Ichihashi es la obsesión. Una obsesión que va más allá de lo racional, ya sea por venganza, poder o dinero. En el caso de Hush, vemos como la envidia y el resentimiento hacia su antiguo amigo Bruce Wayne lo llevan a recurrir a extremos inimaginables para destruirlo. En el mundo real, esta obsesión puede manifestarse en acciones extremadamente destructivas, impulsadas por el deseo de poder, control o simple venganza. Es esta combinación de recursos, inteligencia y obsesión lo que hace que la idea de un Hush real sea tan inquietante. En un mundo donde el dinero puede comprar identidades, cirugías y lealtades, ¿qué impide que surja un individuo decidido a usar estos medios para fines siniestros? Las obsesiones humanas, cuando se combinan con la habilidad y los recursos, pueden dar lugar a historias que, aunque no sean sacadas de un cómic, son igual de perturbadoras. Black Mask, cuyo verdadero nombre es Roman Sionis, es un antagonista principal en el universo de Batman. Nació en una familia rica de Gotham, pero a diferencia de Bruce Wayne, Roman detestaba a sus padres. Lo que es más, sus padres eran socialites que se preocupaban más por su estatus social que por su propio hijo. Después de una serie de desafortunados eventos que culminaron en la muerte de sus padres en un incendio, que se insinúa que Roman pudo haber causado, Sionis heredó su negocio familiar, la compañía de cosméticos Janus Cosmetics. Sin embargo, debido a su mala gestión y decisiones precipitadas, llevó la empresa a la bancarrota. Desesperado por salvarla, creó un maquillaje que resultó ser tóxico y desfiguró a varias mujeres.
Bruce Wayne, al ver la oportunidad de salvar la empresa y proteger a los consumidores, tomó el control de Thanos Cosmetics, dejando a Roman en la ruina. Sintiendo que lo habían traicionado, y después de haber caído en un barril de productos químicos tóxicos que desfiguraron su rostro, Roman esculpió una máscara negra a partir del ataúd de ébano de su padre y asumió la identidad de Black Mask. En este nuevo rol, se convirtió en un señor del crimen y formó una banda conocida como False Face Society para enfrentarse a Batman y al Imperio Wayne. Como Black Mask, Roman es un maestro táctico y tiene una habilidad notable para el liderazgo, lo que le permite dirigir bandas de criminales y enfrentarse a mafiosos rivales en la lucha por el control del inframundo del crimen en Gotham. Su máscara negra no solo le sirve para ocultar su identidad, sino que también se ha fusionado con su piel en algunas versiones, dándole un aspecto aún más temible. En diversas iteraciones, Black Mask es retratado como sádico, disfrutando de torturar física y psicológicamente a sus enemigos. Su enemistad con Batman es profundamente personal debido a su historia con Bruce Wayne. Si tuviéramos que situar a Black Mask, o Roman Sionis, en nuestro mundo real, no sería difícil imaginarlo en el oscuro bajo mundo del crimen organizado, similar al de los carteles mexicanos o la mafia italiana. Roman Sionis podría ser un empresario acaudalado que, después de haber perdido su imperio empresarial, decide entrar al lucrativo pero peligroso negocio del narcotráfico. Con recursos y contactos, funda su propio cartel, al que podría llamar la Sociedad de la Máscara Negra. Al igual que Black Mask en los cómics, Sionis usaría tácticas brutales para establecer su dominio, eliminando sin piedad a competidores y traidores. La elección de una máscara negra no sería solo una estrategia de branding, sino también una forma de infundir miedo. En el mundo real, muchos líderes de carteles adoptan apodos o símbolos que se vuelven icónicos y temidos. Justo como el Chapo o la Barbie en México, Sionis podría ser conocido por su máscara negra, un símbolo de su presencia ominosa. Por otro lado, si tomamos a la mafia italiana como referencia, Roman podría haber crecido en una familia arraigada en el crimen organizado. Al igual que las familias mafiosas sicilianas, la familia Sionis podría haber sido una de las fundadoras de la criminalidad en Gotham, con negocios legales como fachada para actividades ilícitas. La pérdida de su patrimonio familiar y su negocio legítimo podría haber sido el catalizador que llevó a Roman a abrazar completamente el mundo del crimen. La relación de Black Mask con Batman podría traducirse en una lucha constante con las autoridades, donde el comisionado de la ciudad sería el principal obstáculo para las operaciones de Sionis. Además, otros líderes de carteles y mafias buscarían constantemente derrocar a Black Mask para tomar control de su territorio y negocios. En conclusión, es fácil ver cómo su perfil y métodos podrían tener un lugar en el mundo real del crimen organizado, demostrando que la línea entre la ficción y la realidad puede ser sorprendentemente delgada. Victor Zsasz, también conocido simplemente como Zsasz, es un asesino en serie del universo de Batman que destaca por su particular y perturbadora forma de operar. A diferencia de otros villanos del Caballero Oscuro, Zsasz no tiene grandes planes de dominación o riqueza. En cambio, su única motivación es su creencia nihilista de que la vida no tiene sentido ni valor, y considera que está haciendo un favor a sus víctimas al liberarlas de su existencia. Antes de convertirse en el monstruo que es, Victor Zsasz era el jefe de una exitosa empresa y tenía una vida privilegiada. Sin embargo, tras la trágica muerte de sus padres en un accidente, se hundió en una profunda depresión y recurrió al juego y otros vicios. Eventualmente, perdió toda su fortuna en el iceberg lounge de El Pingüino. Desesperado y sin nada, trató de suicidarse. Sin embargo, un indigente intentó atacarlo con el propósito de robarle, y en el acto de defenderse, Zsasz lo mató. Este acto de violencia le dio una epifanía retorcida. La vida es un sinsentido, y la muerte es la única liberación. Desde ese momento, Zsasz se dedicó a liberar a tantas personas como le fuera posible, convirtiéndose en un asesino en serie. Su sello característico es que se hace una marca en su cuerpo por cada vida que toma, llevando así una especie de registro de sus crímenes en su propia piel. Zsasz es un asesino despiadado que mata sin discriminación. Selecciona a sus víctimas al azar y utiliza un cuchillo para acabar con sus vidas. Tras cometer el acto, deja el cuerpo de la víctima en una pose que refleje una vida cotidiana, como si estuviera en medio de una actividad diaria, mostrando su visión de que todos estamos igualmente muertos en vida. Después de cada asesinato, se talla una marca en su cuerpo.
Con el tiempo, su piel ha quedado cubierta de incontables cicatrices, cada una representando una vida que ha tomado. Zsasz ha enfrentado a Batman en múltiples ocasiones. Aunque no tiene habilidades sobrehumanas o un intelecto al nivel de otros villanos, su total falta de empatía y su deseo de matar lo convierten en un adversario peligroso y despiadado. Batman, quien valora la vida sobre todas las cosas, ve en Zsasz a uno de los villanos más perturbadores y desafiantes de enfrentar, dada la aleatoriedad y crueldad de sus crímenes. Aunque Zsasz no es tan conocido como otros antagonistas de Batman, su naturaleza brutal y su visión nihilista de la vida lo convierten en uno de los personajes más oscuros y aterradores del universo de Batman. En el mundo ficticio de Gotham, Victor Zsasz aterroriza a sus habitantes con su visión nihilista de la vida y su método de liberar a las personas de su existencia. Pero, ¿qué pasa si trasladamos a este personaje al mundo real? Desafortunadamente, la historia ha demostrado que individuos con mentalidades igual de perturbadoras han caminado entre nosotros. Figuras como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez sirven como ejemplos vivos de cómo un personaje como Zsasz podría manifestarse en nuestro mundo. Una de las características más inquietantes de algunos seriales es su capacidad para mezclarse y, a veces, encantar a quienes los rodean. Ted Bundy es un ejemplo perfecto de esto. Atractivo y articulado, Bundy usó su encanto para atraer a sus víctimas antes de atacarlas. Si Zsasz existiera en la vida real, podría tener una cualidad similar. Aunque en los cómics su apariencia desfigurada por cicatrices podría alejar a las personas, en la realidad, su verdadero terror podría provenir de su habilidad para acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas, al igual que Bundy lo hizo. Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, no solo a sus víctimas, sino que también llevó a cabo actos de canibalismo y su comportamiento muestra una profunda obsesión y una falta total de empatía hacia sus víctimas. De manera similar, Zsasz ve a las personas no como seres humanos, sino como números en su propio juego enfermizo. Cada cicatriz en su cuerpo no es solo un recordatorio de sino una muestra de su obsesión con liberar a las personas de la vida. El Night Stalker, como se le conocía a Richard Ramírez, aterrorizó a California con sus crímenes aparentemente aleatorios. No tenía un tipo específico de víctima y sus métodos variaban, lo que hacía que el público sintiera que cualquiera podía ser el siguiente. Esta aleatoriedad y la falta de un patrón claro es algo que también caracterizaría a Zsasz en la vida real. Sin un motivo claro, aparte de su propia visión retorcida de la vida, Zsasz podría atacar a cualquiera en cualquier momento, creando un ambiente de miedo y paranoia. La naturaleza aleatoria y despiadada de los crímenes de Zsasz, combinada con la posibilidad de que pueda tener el encanto de Bundy, la obsesión de Dahmer y la imprevisibilidad de Ramírez, lo convierte en una figura aterradora. Aunque es un personaje ficticio, la idea de Zsasz refleja nuestras peores pesadillas sobre seriales. Las historias de personas como Bundy, Dahmer y Ramírez muestran que, aunque Zsasz puede ser un producto de la ficción, la realidad puede ser igual, si no más, perturbadora. Harvey Dent. Antes conocido como el carismático fiscal de distrito de Ciudad Gótica, Harvey Dent era un aliado cercano de Batman y el comisionado Gordon en la lucha contra el crimen organizado. Dotado de una integridad inquebrantable y una pasión por la justicia, Dent se propuso erradicar la corrupción que asolaba la ciudad. Sin embargo, su vida cambió drásticamente durante uno de los juicios más importantes de su carrera, cuando el mafioso Salvatore Maroni le arrojó ácido en el rostro. Este ataque dejó la mitad de la cara de Dent terriblemente desfigurada, mientras que la otra mitad permaneció intacta. La cicatriz, más allá del daño físico, tuvo profundos efectos psicológicos en Harvey, llevándolo a desarrollar un trastorno de doble personalidad. Consumido por la ira, el resentimiento y la confusión, Dent adoptó la identidad de dos caras. Su obsesión con la dualidad y el destino lo llevó a tomar decisiones basadas en el lanzamiento de una moneda de dos caras que tenía un lado marcado por las cicatrices, al igual que su rostro. Como dos caras, Dent pasó de ser uno de los defensores más férreos de la ley a uno de los criminales más temidos de Ciudad Gótica, llevando a cabo una serie de crímenes que reflejaban su obsesión con la dualidad y el equilibrio. Su relación con Batman se volvió especialmente compleja, ya que el Caballero Oscuro no solo luchaba contra el criminal en dos caras, sino que también buscaba salvar al amigo que una vez conoció en Harvey Dent.
A lo largo de los años, la lucha interna entre la identidad de Harvey Dent y Dos Caras ha sido un tema recurrente, con Batman y otros aliados tratando de ayudar a Dent a superar su trastorno y volver a encontrar la paz y redención. En el vasto tapiz de la condición humana, uno de los temas más intrigantes y recurrentes es la dualidad inherente a nuestra naturaleza. El equilibrio constante entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, puede verse reflejado en innumerables relatos y personajes a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta lucha interna es el caso de Harvey Dent, más conocido como Dos Caras en el universo de Batman. No obstante, esta dualidad no se encuentra solo en las páginas de un cómic. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de personas que presentan una doble moral. Por un lado, muestran una fachada de rectitud y virtud, pero por otro, esconden intenciones y acciones que contradicen esta imagen. Desde líderes políticos y religiosos hasta ciudadanos comunes, la doble moral ha sido una constante. Este fenómeno no solo es un reflejo de la hipocresía, sino también del conflicto interno que enfrentamos al equilibrar nuestros deseos y valores. A nivel sociocultural, vivimos en una era donde la percepción pública y la imagen personal son más importantes que nunca. Las redes sociales han intensificado esta necesidad de mostrar una versión idealizada de nosotros mismos. Sin embargo, detrás de esta imagen pulida, a menudo se esconden inseguridades, miedos y, en ocasiones, acciones poco éticas. La corrupción hacia el lado oscuro, tanto en un contexto literal como figurado, puede ser el resultado de numerosos factores. Puede ser una respuesta a traumas, como en el caso de Harvey Dent, o el producto de ambiciones y deseos no satisfechos. En algunos casos, el poder y la influencia pueden nublar el juicio y llevar a individuos inicialmente íntegros por un camino de corrupción y decadencia moral. La historia y la literatura están plagadas de figuras que, al igual que Dos Caras, reflejan esta tensión entre la luz y la oscuridad. La verdadera lección en estos relatos es la importancia de la autoconciencia y la introspección. Reconocer nuestras propias dualidades y conflictos internos es el primer paso para evitar caer en la trampa de la doble moral y mantenernos fieles a nuestros principios y valores. Bueno, este vídeo fue algo largo, espero y hayan quedado claros ciertos puntos que quise resaltar. Por otro lado, si este vídeo fue de tu agrado y te gusta mi contenido, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, así como también darle like a este vídeo y dejar un comentario. Sin más que decir, yo me retiro y nos vemos hasta un próximo vídeo.